anhelada. Diga conmigo, por favor, la gloria anhelada. La gloria anhelada. Algo sucede cuando la gloria de Dios viene, pero también algo sucede cuando la gloria de Dios se va. Y es nuestra responsabilidad qué hacer con la gloria de Dios. Hay una gloria tan anhelada que nosotros necesitamos hoy en día, pero tenemos una responsabilidad. Cuando la gloria de Dios viene, puede provocar maravillas, señales y prodigios, pero cuando la gloria de Dios se va, la iglesia se convierte en un total desastre, porque ya no habita Dios, sino habita ahora el corazón tuyo y el corazón mío. Así es que hoy compartiré un mensaje titulado La gloria anhelada. Dice la palabra del Señor: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido robada y muertos su suegro y su esposo, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que también ella moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, que significa traspasada la gloria o sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro, la muerte de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Dios porque ha sido tomada el arca de Dios. La gloria anhelada. La gran responsabilidad cuando la gloria viene y la gran responsabilidad cuando la gloria nos abandona. Tome su lugar, por favor, esta mañana. En la historia del día de hoy es muy interesante entender el contexto de este mensaje, porque hay una mujer que al parecer todo lo que le rodea es perfección, todo lo que le rodea es bondad y son beneficios y bendiciones. Tiene a su esposo, tiene a su familia, tiene a su suegro, que es el encargado de la presencia de Dios en el templo. Ella no puede tener hijos, pero de pronto un tremendo milagro del Señor viene sobre su cuerpo y ella queda embarazada. Y como recibe la bendición, recibe ella el milagro, comienza a crecer el niño en el vientre de esta señora. Pero de pronto la vida les cambia a toda la familia. De pronto la vida le cambia a toda la iglesia. De pronto la vida le cambia a toda la ciudad, a toda la nación. Comenzaron a hacer lo que no tenían que hacer. Comenzaron a descuidar lo que no tenían que descuidar. Comenzaron a alejarse de lo que no se tenían que alejar. De pronto el arca del Señor, el arca de Dios es tomada, es llevada cautiva a Babilonia. Y el arca tenía elementos muy importantes, mismos que a mí me ayudarán esta mañana a estructurar el mensaje que hoy comparto con ustedes. Dentro de esa arca que simbolizaba la gloria de Dios, en cada tiempo y en cada momento, cómo la gloria de Dios los había respaldado,
cómo la gloria de Dios los había ayudado en los momentos más críticos del desierto. En los momentos más críticos y más complicados, la gloria de Dios había estado siempre con ellos. Pero ahora el arca ha sido robada, el arca ha sido cautivada, el arca ha sido llevada entonces a Babilonia. Y el pueblo del Señor se encuentra desprovisto. La gloria ya no está con ellos, porque la gloria es representada por el arca. Dentro de el arca había elementos importantes, como lo era las tablas de la ley que simbolizaban la palabra. Dentro del arca estaba la vara de Aarón, que representaba el poder. Dentro del arca estaban algunos como culantro de cilantro dulce, que era mejor conocido como el maná, que habían sido tomados en los momentos más complicados en el desierto, y habían tomado algo de maná y lo habían puesto dentro del arca, porque para ellos representaba la provisión de Dios. De tal manera que el pueblo estaba muy bien. Estaban tan bien porque no les faltaba la bendita palabra del Señor. Estaban tan bien porque no les faltaba el poder de Dios. Estaban ya tan acostumbrados a ver milagros tras milagros. Oiga, la peña comienza a brotar agua. Oiga, de pronto la gente tiene hambre y cae carne del cielo, cae maná. La gente tiene miedo y se les pone una columna de fuego alumbrando su camino. La gente tiene mucha necesidad de cobijarse bajo los rayos incandescentes del sol en el desierto, y el Señor les pone una columna, una nube. Tienen sed, ahí está el agua. Tienen hambre, ahí está la comida. De pronto vienen ejércitos tremendos tratando de destruir al pueblo, y con solo la mano, la palabra del Señor, señales comenzaban a suceder. Cuando el siervo del Señor ponía su vara o su cayado dentro del agua, el agua se abría y los milagros comenzaban a suceder. Era un pueblo que estaba tan acostumbrado a ver milagros, porque el poder estaba allí. Porque el poder se movía allí. Porque el poder los abrazaba todos los días. Pero también había una representatividad de provisión. Porque el pueblo nunca se quedaba sin comer. Solamente la única tarea del pueblo era quejarse y pedir. Venían con el profeta o con el siervo de Dios y decían: ahora tenemos ganas de esto, ahora queremos aquello, ahora tenemos esto, ya nos fastidiamos de esto. Y el siervo de Dios iba ante la presencia del Señor, y de pronto, de la noche a la mañana, comenzaba a caer del cielo carne, maná. Dios estaba con ellos. Pero algo sucede cuando la gloria se va. Algo sucede cuando la gloria nos abandona y cuando quedamos a expensas bajo nuestra propia responsabilidad de mantenernos en supervivencia. Y la Biblia dice que cuando se enteraron que el arca había sido raptada, que el arca había sido cautivada, que se la habían llevado, dice la palabra del Señor que cuando le dieron el aviso al siervo de Dios, a Elí, dice que ya era un hombre que tenía 40 años de estar ministrando en ese lugar. Ya habían pasado muchos años, y de pronto, cuando le dan la noticia, se desmayó, cayó de lado. Dice la Biblia que se desnucó y ahí quedó muerto. Pero también la Biblia dice que cuando esta noticia llegó, hubo una catástrofe en la región y murieron los 2 hijos de Elí. Ahora vean por favor a la muchacha, a esta señora que queda con vida, cuando les dan la noticia de que el arca ha sido cautivada. Por la impresión de la noticia, le dicen: tu suegro se murió. Por la impresión de la noticia, le dicen: tu esposo acaba de fallecer.
Por la impresión de la noticia, dice la palabra del Señor que ella en ese momento entró en labor de parto. Se le subió la presión, se le dispararon todo tipo de niveles. Y la Biblia dice que mientras ella entró en labor de parto, ella comenzó a entrar en un estado de muerte, en un estado de tristeza profunda, porque sabía que ya no estaba su suegro, ya no estaba su esposo. Ella estaba entrando en una crisis fuerte en su cuerpo. El arca ya había sido también cautivada, y la Biblia dice que en ese momento, mientras ella estaba dando a luz, se murió. ¿Saben qué fue lo único que quedó del fruto de toda esa vida, de todo ese ministerio? El fruto del arca, el fruto de Elí, el fruto de Finnes, el fruto de esa señora. Después de la catástrofe que sucedió cuando Babilonia viene y da este golpe de estado tan terrible, lo único que quedó fue un niño, una esperanza. Lo único que quedó fue un pequeño, quien ahora él es el que iba a llevar la bandera de victoria. Él es el que iba a encargarse de darle sucesión o de darle continuidad al proyecto del cielo. Pero vean la etiqueta que le pusieron al pequeño. Antes de morir, la madre le puso por nombre Icabod, que significa sin gloria. La gloria los había abandonado. La gloria los había dejado. La gloria había traído tragedia, tristeza. La gloria había provocado muerte individual. La gloria había provocado muerte familiar. La gloria había provocado muerte en un pueblo porque había sido traspasada, había sido pisoteada, había sido capturada. Y cuando la gloria se va, eso comienza a venir en nuestras vidas. Vean por favor, muere una persona, Elí cae muerto, muere una familia, sus hijos caen muertos, su nuera cae muerta, muere un pueblo, porque la Biblia dice que tremenda mortandad comenzó a venir a todos los que se encontraban en esa región, en esa ciudad. Qué responsabilidad es cuidar la gloria de Dios. Qué responsabilidad es cuidar lo que Dios nos ha prestado, lo que Dios nos ha regalado en la iglesia, como lo es la gloria de Dios. A veces nos hacemos tan abusones de la gloria de Dios que porque sabemos que Dios está, nos comportamos como queremos y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces no hemos pisoteado la gloria de Dios en la misma iglesia? ¿Cuántas ocasiones no venimos con un corazón lleno de tristeza, lleno de odio, de rabia, de dolor, y comenzamos a contagiar a otros con nuestro dolor, con nuestros enojos, y comenzamos a traspasar la gloria del Señor? Vean por favor el trasfondo histórico de por qué la gloria de Dios había sido traspasada. Ezequiel capítulo 8 y Ezequiel capítulo 9 registra entonces las experiencias que el profeta Ezequiel había tenido respecto a la gloria de Dios. Notemos bien que Ezequiel y el pueblo de Israel estaban cautivos en Babilonia. La gloria de Dios había sido traspasada. La gloria de Dios había sido golpeada. Ezequiel recibe una visión. Y en esa visión Ezequiel puede ver cómo la gloria de Dios ha sido traspasada, cómo la gloria de Dios ha sido golpeada. Pero Dios le habla de una manera clara, Dios le habla de una manera específica y le dice cuáles son las razones por las cuales la gloria de Dios los ha abandonado. La gloria de Dios se ha ido. Y Ezequiel entiende que estas razones tienen que ver con cuestiones idolátricas. El pueblo ha abandonado la presencia del Señor.
La Biblia dice en Ezequiel 8:5: y le dije, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Hijo de hombre, ¿no ves lo que ellos hacen en mi iglesia? ¿No ves lo que hacen en mi templo? ¿No ves lo que hacen conmigo? ¿No ves cómo se comportan? ¿No ves cómo toman la iglesia solo para ciertas distracciones? ¿No ves cómo toman mi palabra para sus fines y sus propósitos? ¿No ves cómo traspasan mi gloria? ¿No ves cómo se burlan de mí? ¿No ves todo lo que hacen en contra mía? Y cuando Ezequiel está en esa visión, Dios le habla y le hace una sola pregunta: ¿no ves lo que hacen en contra de mi gloria? En otras palabras, en el trasfondo histórico del texto bíblico, Dios los está reprendiendo por sus malas actitudes, por sus malas acciones. Era un pueblo que se había acostumbrado tanto a las bondades de Dios, que ahora estaban pisoteando las bondades de Dios, y con sus propias concupiscencias y pecados comenzaban a pisotear la santidad del Señor. En la iglesia hacían una cosa, pero fuera de la iglesia hacían otra cosa. La gloria de Dios había sido traspasada. La gloria de Dios había sido lastimada. La gloria de Dios había sido ultrajada por toda una nación que antes había recibido la presencia del Señor. Eso se llamaba idolatría. Eso es lo que Dios les estaba reprendiendo. Eso es lo que Dios les estaba diciendo. Ellos se habían hecho seres idolátricos. Idolatría no es otra cosa que dar amor, que dar honor a algo o a alguien más que a Dios. Y usted no me va a dejar mentir, ahorita hay mucha idolatría moderna. La iglesia está llena de idolatrías modernas. Hay gente que prefiere y que ama más su trabajo que la iglesia, y piensan que si lo cambian o lo pierden, se les acaba la vida. Hay gente que le encanta, aunque tenga tiempo de venir a la iglesia el domingo, le encanta de meter horas extras el domingo en la mañana para no venir a la iglesia. Yo le digo a la iglesia donde pastoreo: ni más rico ni más pobre. Yo prefiero amar a Dios esta hora, 2 horas que estoy en la iglesia. Ni más rico ni más pobre. ¿Cuánto te pueden pagar por 2 horas más que trabajes el domingo? Desconozco los sueldos o salarios de ustedes, pero yo le digo a la gente donde yo predico, en mi Monclova, el sueldo diario de nosotros allá son 217 pesos para nuestros obreros. ¿Cuánto es eso en dólares? 200 pesos, ¿cuánto es? $12 por 8 horas de trabajo. Eso es el sueldo en Monclova. 12 horas por 8 horas de trabajo en un obrero, en un empleado. Y yo le digo a la gente: usted se pierde un domingo en la casa de Dios por $12 por un día. ¿Más rico o más pobre? Y a veces nosotros, por los afanes que tenemos en la vida, por lo que hay que pagar, por lo que hay que hacer, por las deudas que hay que saldar, sacrificamos nuestro domingo con Dios, nuestro día de intimidad con Dios, y comenzamos a caer en cuestiones idolátricas sin darnos cuenta. Comenzamos a traspasar la gloria del Señor sin darnos cuenta. Pero hoy quiero que usted me acompañe en esta reflexión, en la cual he avanzado desde las 9:45 a las 10:05, para que podamos entender qué nos quiere hablar Dios en este mensaje. La gloria anhelada. ¿Qué había sucedido en esta historia? ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que el pueblo había abandonado? ¿Qué es lo que se robaron? Que fue efecto de que Elí muriera, sus hijos murieran, su nuera muriera, y le pusieran una etiqueta y cabod al niño sin gloria, sin presencia. Nada más y nada menos que lo que contenía el arca.
No era tanto el arca lo que había causado la conmoción o la tristeza en todo el pueblo, sino el contenido del arca. El arca tenía 3 elementos importantes, los cuales explicaré en breve. Número 1, le dije, las tablas de la ley. Las tablas de la ley significan la palabra de Dios. Lo primero que el enemigo se robó, lo primero que el enemigo raptó, lo primero que el enemigo golpeó a la vida del pueblo fue la palabra. Qué triste es cuando el enemigo viene y golpea la palabra en la iglesia. Qué tremendo es cuando en nuestra vida lo primero que nosotros abandonamos es la palabra. Cuando tú te alejas de la palabra, comienzan las catástrofes en tu vida. Cuando tú te alejas de la palabra, comienzas a vivir o a experimentar una vida sin la gloria de Dios, porque es la palabra la que nos revela su gloria, es la palabra la que nos revela su presencia, es la palabra la que nos hace entender el camino por el cual debemos de andar. Dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice la Biblia: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dice también la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice la Biblia que la palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También dice la palabra que su palabra nos ayuda a nosotros a entender los tiempos y los momentos. Es la palabra. Yo no sé cómo le hace la gente para sobrevivir sin palabra toda la semana. Yo no entiendo cómo le hace mucha gente, muchas personas para sobrevivir sin palabra toda una semana. O aquellos que nos alejamos 2, 3 domingos de la iglesia, ¿cómo le hacen? ¿A poco con enlace tienen? ¿Con eso llenan? ¿A poco con bajar una prédica de YouTube? Ay, pues al único que de los que más conocemos que han venido, pues el pastor Daniel, chécate una prédica de su canal de YouTube y con eso comemos esta semana. ¿Cuántos han visto una prédica mía en YouTube en el canal? ¿Alguien ha visto una? Bueno, pues mírenla de vez en cuando, pero no se acostumbren a eso. ¿Cómo le hacen los que se alejan de la iglesia 2, 3 semanas? ¿Qué comen? ¿Cómo le hacen? Y luego llegamos como las estufas mave a la iglesia después de 2, 3 meses que no venimos. Nos encendemos así, mire, automáticamente, como si trajéramos una vida espiritual de primer nivel. Si tú no te congregas, hermano, estás fuera de ese mover tan tremendo que es la armonía y la comunión en la iglesia, porque la Biblia dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. La iglesia es la iglesia. La Biblia habla del poder de congregarnos. Quítese de su mente de que la iglesia no es importante, que la iglesia no es necesaria. Y no faltan los más espirituales: yo soy la iglesia, y donde yo ande, la iglesia anda conmigo. Ay, sí, tú. Nunca va a faltar. Bueno, allá en Monclova, no sé aquí, pero allá mucha gente así es. Entonces métase a la palabra. La palabra es la que nos lleva a la gloria del Señor. La palabra es la que nos da la experiencia más grande de su poder, de su presencia. La palabra es la que nos ayuda a ser hombres y mujeres responsables. Es la palabra. El arca había sido capturada y con ella se habían llevado todas las tablas de la ley. Con ella se habían llevado, se habían robado la palabra que respaldaba a Israel. Un pueblo sin palabra es un pueblo sin ley. Un pueblo sin Biblia es un pueblo sin gloria. Qué tremendo es cuando nos alejamos de la palabra y comenzamos a abrazar nuestras propias ideologías, nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma y manera de ser y de pensar.
Qué tremendo es cuando son más fuertes mis pensamientos y lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo digo que lo que la Biblia dice. Qué tremendo es lidiar con gente que piensan que tienen más razón que la Biblia. Qué tremendo es batallar con gente, bueno, yo allá, con gente que piensa que sabe más que la Biblia. No dejes que el enemigo se robe el arca, no dejes que el enemigo se robe las tablas de la ley de tu corazón, la palabra de tu corazón. No dejes que el enemigo venga y rapte la palabra de lo más profundo de tu ser, porque es la palabra la que te da vida, es la palabra la que le da esperanza a este lugar, es la palabra la que nos tiene aquí el día de hoy, es la palabra la que nos ha hecho esta santa convocatoria para escuchar el mensaje divino esta mañana. Es la palabra la que restaura tu matrimonio, es la palabra la que restaura tu vida, es la palabra la que restaura tus hijos, es la palabra. Hay que vivir enamorados de la palabra. Hay que disfrutar la palabra del Señor, sin tergiversarla, sin cambiarla, sin diluirla. Es pan, no son piedras. Tenemos que aprender a comerlo, a disfrutarlo. Es la palabra. Es la palabra la que provocó que usted esta mañana se levantara temprano. Es la palabra la que hizo que usted desde anoche comenzara a hacer planes. ¿Qué me voy a poner? ¿A qué horas ay, Señor, ¿a qué horas me voy a levantar? Que es la palabra la que nos comienza a motivar para estar aquí. Me tengo que levantar, voy a poner el despertador. Ha sido una semana de mucho trabajo, de estrés, de pleitos, de enfermedades, de complicaciones, pero es domingo, día de escuchar la palabra, y yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ir a la casa del Señor, y ahí venimos en el camino tratando de decir: Señor, habla mi vida, habla mi corazón esta mañana. Mira cómo voy. Yo sé que puedes hacer un milagro. Dale una palabra a tu siervo para que suelte una palabra sobre mi vida. Señor, revela tu gloria esta mañana. Habla. Y mientras yo estaba esta madrugada en mi tiempo de oración, ahí en el hotel, orando, buscando la gloria de Dios, escuchando la música que yo escucho normalmente y adoro a Dios mientras estoy orando y leyendo la Biblia, yo le decía: Señor, revela tu gloria esta mañana. Dame una palabra específica. Que tu palabra toque vidas, que tu palabra sane corazones, que tu palabra restaure matrimonios, que tu palabra sane enfermos, que tu palabra cumpla lo que has prometido, Señor. Diga conmigo: la palabra de Dios sigue vigente. Lo que Dios dijo, Dios lo hará. Dígale al que está a su lado: no te preocupes, lo que Dios te prometió, Dios te lo dará, porque ese es el poder de la palabra. No, yo no sé si me está entendiendo y me está escuchando. Dígale al que está a su lado: lo que Dios te prometió, lo que Dios dijo, Dios lo hará, porque es el empeño de la palabra de Dios. Es la palabra la que nos hace estar en la gloria de Dios. Así es que no tenga pendiente. Si Dios le prometió a través de una palabra algo, Dios lo cumplirá, porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Lo que Dios dijo, Dios lo hará. Dios hará cosas grandes y poderosas, porque es su palabra. Es su palabra. Es su palabra. Segundo, cuando se robaron el arca, cuando la capturaron y se la llevaron, la gloria de Dios había sido traspasada, pero dentro del arca no solamente el enemigo se había robado la palabra, sino que también se había robado la vara de Aarón. Dentro del arca la tenían guardada como un simbolismo. Los pedazos que habían quedado de las tablas de la ley representaban la palabra de la misma boca de Dios. Cuando aquel siervo subió y recibió las tablas de la ley, pero no entendió, mientras él bajaba, la gente abajo estaba haciendo ¿qué? Estaba haciendo ídolos. Por eso el Señor les dijo: ahora las palabras ya no se las daré en las tablas de la ley, ahora estarán en las tablas de su corazón. Ahora serán ustedes responsables de buscar la palabra. Pero también había un segundo elemento y un segundo simbolismo: la vara. Esa vara que representa la autoridad y que representa el poder.
Vean ustedes los simbolismos de las varas utilizadas en toda la Biblia. La vara en toda la Biblia siempre tendrá un simbolismo y una representación. Simboliza autoridad y simboliza poder. Véanla desde el Antiguo Testamento. ¿Qué utilizaban para cuando se presentó aquel hombre ante Faraón y dejó caer aquella vara? Se convirtió en culebra, se convirtió en víbora. Vean cuando la gente necesitó pasar por el mar, extendió y con la vara golpeó el agua y el mar se abrió. Vean aquella vara que reverdece, que tiene como simbolismo de que todavía hay esperanza para la nación de Israel, de que Dios hará cosas nuevas. Vean por favor que la vara en el tiempo de la Biblia siempre va a representar autoridad y poder. Autoridad desde la perspectiva de la corrección y poder desde la perspectiva de la misericordia. A nosotros nos gusta más la misericordia. Sí, que Dios haga milagros y que mueva su poder y su misericordia. Nos gusta más ese lado de la vara que el lado de la autoridad, de la corrección, de... ¿A cuánto les gusta que les llamen la atención? O no me digan que son del tipo de cristianos que si les llaman la atención se van. No me digan que también hay gente aquí como allá en Monclova conmigo, de que nomás les llamas poquito la atención, les subes poquito al volumen y se hacen los sentidos y las sentidas. Y nadie me quiere y ya me voy y todos son así. Y deje mejor me busco un lugar donde sí me quieran, donde sí me hablen bien, donde sí aprendan y entiendan el poder del ministerio que tengo, donde sí puedan darle altura a lo que soy, a lo que tengo. Y déjame mejor me voy con los mormones o a ver a dónde me voy, pero un lugar donde sí me amen, no como en este lugar. Aquí no hay de esos, allá sí. Nunca falta la gente que se siente, ¿no? Cuando utilizamos esa parte de la vara. Cuando utilizamos la parte de la vara de la corrección, no nos gusta, no la queremos. No queremos que nadie nos discipline, que nos llame la atención. No queremos que nadie nos diga, oiga, es que la cosa no es así, ni así, así, váyase por este lado. ¿Por qué en el tiempo de la Biblia se utilizaba la vara y el cayado? Porque cuando el pastor en el tiempo antiguo llevaba a cuidar las ovejas, llevaba vara y llevaba cayado. Cuando era necesario aplicar corrección, aplicaba corrección. Y cuando era necesario utilizar el cayado, lo ponía en el pescuezo del animal y la jalaba, la guiaba, la metía en el camino. Pero cuando era necesario, oiga, nomás sentía la borreguita de ¡ay! Ya, ¿se alinea o se alinea? ¿Se endereza o se endereza? Ay, así por las buenas, sí. Pero esa parte no nos gusta a nosotros. Por eso cuando el enemigo viene, el enemigo sabe que para poder destruir la gloria de Dios, tiene que tocar en una parte medular en la vida del pueblo. Les toca la parte que tiene que ver con la autoridad y con el poder. Un pueblo sin autoridad es un pueblo sin gloria. Un pueblo sin obediencia es un pueblo sin gloria. Un pueblo indisciplinado es un pueblo sin gloria. Un pueblo con malas actitudes es un pueblo sin gloria. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios así? ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios así? Así es que el enemigo viene y se llevan el arca, la capturan, pero el asunto, lo importante no era el arca, ni cómo estaba diseñada, ni qué tantos quilatajes de oro tenía. No, el asunto era lo que simbolizaba la caja, lo que guardaba la caja. Y la caja, lo segundo que guardaba era la corrección, era el poder, era la autoridad que había posado del cielo sobre su pueblo. Pero qué tremendo es cuando el enemigo viene y quiere quitarle autoridad a la autoridad de Dios. Quiere restarle poder al poder de Dios. ¿Y cómo le hace el enemigo? Como él sabe que no puede medir fuerzas, comienza a meter, hágale al que está a su lado, la espada que más duele no es la que viene del enemigo. La espada que más duele y la que más daña es la que viene de la propia familia. La espada que más lastima no es las espadas que nos encajan la gente de afuera, es las espadas que nos encaja la gente de adentro. La espada que más lastima es la que viene de la propia casa. Cuando tú te conviertes en una persona que lamentablemente el enemigo puede utilizar para lastimar a otro en la iglesia.
para lastimar a tus consiervos, a tus pastores, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Porque el enemigo es experto en golpear la autoridad y en golpear el poder. Y de pronto nos preguntamos, ¿por qué la gloria de Dios no nos visita? ¿Por qué la gloria de Dios no se mueve de una forma sobrenatural y poderosa en nuestras vidas? ¿Por qué la gloria de Dios no está todos los días en mi vida, en mi corazón? Yo quiero sentir ese fuego, quiero sentir esa presencia, quiero sentir esos milagros palpables de su palabra en mi vida. Pero ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? Señor, háblame. Y le preguntamos, háblame. Y luego te manda alguien y te habla, y tú le papá, háblame. Y te manda otro y háblame. Y Señor, te estoy hablando. La gloria anhelada. La gloria anhelada entonces representa responsabilidad de nosotros. Porque cuando la gloria se va, la gloria cuando viene a nuestra vida, a nuestro corazón, trae palabra, trae poder, trae presencia. Pero cuando la gloria se va, comienza la tristeza, la murmuración, la división, la altivez, la frialdad. Y Dios quiere hacer que su gloria permanezca en la casa todos los días. 3 y último, 10 de la mañana con 22 minutos, a 35 minutos de este sermón. Hoy quiero compartirles entonces el tercer elemento que contenía la caja o el arca del pacto. Ese tercer elemento era muy importante, era muy indispensable, porque representaba a un Dios de provisión, a un Dios que da en los momentos de más necesidad. El pueblo tenía hambre, el pueblo estaba en el desierto, el pueblo se encontraba errante caminando por el desierto. Lo que le pudo haber costado un camino de 7 u 8 días le costó 40 años por la desobediencia. En otras palabras, mis estimados, tú hace mucho que deberías de haber llegado a lo que Dios te prometió y te dijo, pero a veces tú mismo has querido acortar el camino y tu desobediencia en las cosas de Dios ha hecho que tus promesas se retarden. A veces nosotros con nuestras conductas y actitudes hacemos el viaje más largo. Hola. Hace mucho que que tu esposo se debió haber convertido a Cristo. Pero a veces tu esposo te dice, primero conviértete tú y después me hablas a mí. Hace mucho que tu mujer debería de estar aquí en la iglesia. Pero como sabe cómo te comportas, que tienes ojos vagabundos y alegres, dice, no, primero convierte tus ojos y cuando conviertas tu vista y me veas a mí y me ames a mí, ese día me invitas a la iglesia. Hace mucho que tus hijos deberían de estar aquí, pero tus hijos dicen, el día en que tú dejes de hablar de tus pastores aquí, de tus hermanos en la iglesia, el día en que tú te dejes de pelear en la iglesia y me muestres al Cristo que ustedes como papás los cambió, papá, mamá, ese día me invitan con ustedes a la iglesia. A veces nosotros hacemos el viaje más largo. A veces nosotros hacemos el viaje más largo y más complicado. Y así le pasó al pueblo de Israel. Pero aún así la misericordia de Dios estaba con ellos todos los días. Y dice la Biblia que mientras ellos tenían hambre, la presencia de Dios bajó, la presencia de Dios descendió, les dio carne y les dio maná. Pero dijo el siervo del Señor, tendremos que guardar algo de lo que Dios nos dio para que quede como simbolismo de que al Dios que servimos es un Dios de provisión. Y levantan el maná, como el culantro de cilantro, como esas hojuelas de maíz con miel, y guardan y lo ponen dentro de la caja, dentro del arca, y dicen, esto va a simbolizar de que la gloria de Dios siempre estuvo con nosotros, que Dios es un Dios de provisión, que cuando tú pides, Dios te da. A Dios nunca le ganas cuando se trata de dar. ¿Alguien le ha ganado a Dios en darle? A Dios nunca le ganas cuando se trata de dar. La provisión. Ahí estaba la provisión de Dios con el pueblo. Ahí estaba la provisión de Dios con su pueblo.
Pero a veces cuánto nos duele a nosotros serle fieles al Señor y darle a Dios, y nos preguntamos: ¿por qué la gloria de Dios no me visita? ¿Por qué la gloria de Dios no abraza mi matrimonio, mis finanzas? Es que a veces somos nosotros tan tremendos de que nos gusta exigirle a que Dios nos dé, pero cuánto batallamos nosotros para darle al Señor. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios que sabe dar, que sabe bendecir. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Lo dice la Biblia en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dios siempre va a responderle a su pueblo. Dios nunca nos va a dejar desprovistos ni desamparados. Dios es Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿saben qué? El golpe tremendo, el tercer golpe y último que asestó el enemigo, golpeó la provisión. Se lleva el arca y se robó el maná. Aunque no era mucho el maná que contenía el arca, pero era el simbolismo lo que importaba. Y el enemigo sabía que ya les había robado al pueblo la provisión y la esperanza. ¿Cuál es el resultado? Termino el mensaje. El resultado ahora es un pueblo sin gloria. ¿Cuál es el resultado? Un pueblo sin gloria. Ya no está Elí. Ya no están los hijos de Elí, los que habían nacido para ser adoradores, los que habían nacido para representar la gloria de Dios, habían muerto. Ya no estaba la nuera de Elí, ya no estaba el arca, ya no estaban las tablas de la ley, ya no estaba el maná, ya no estaba la vara, ya no había nada. La gloria había sido traspasada. Pero ahora cerramos la historia y viene una profecía de Ezequiel, donde Ezequiel intenta volver a traer la gloria de Dios a la casa. Y ahí comienza la gloria anhelada. Qué tremendo es vivir de los recuerdos. Qué tremendo es vivir de los recuerdos. Es que Dios antes me usaba. Es que Dios antes me tocaba. Es que Dios antes me llevaba. Yo hacía, yo decía. Y así Ezequiel le dice: Señor, vuélvenos al gozo de tu gloria. Vuelve tu gloria a la casa. Porque cuando la gloria nos abandona, hay muerte, hay tristeza, hay soledad. Pero cuando se levanta un pueblo que está allí al pie del cañón, allí, y que levanta un clamor en unidad y le comienzan a decir: Señor, vuélvenos a tu gloria. Vuélvenos a tu gloria. ¿Qué podemos hacer para que la gloria se restaure en la casa, Señor? Y Dios nos comienza a hablar como iglesia, porque Dios también sabe utilizar la varita para corregirnos. ¿Qué quieres que hagamos como pueblo, Señor, para que tu gloria vuelva? Y Dios nos va a comenzar a hablar y nos va a decir: primero vuelvan al arrepentimiento. Perdónense unos a otros. Si el A no le habla al B, pídanse perdón. Si fulano está peleada con mangana, pídanse perdón. Que vuelva la palabra. Vayan a la Biblia. Que vuelva la oración, que vuelva el poder. Métanse a orar. Busquen la gloria de Dios en vigilias, en ayunos, en lecturas. Jóvenes, adolescentes, niños, varones, damas, vuelvan a la oración. Oren de madrugada, oren de mañana, oren de noche.